fumigación por pesticidas. La fumigación agroindustrial, sin el uso de los EPPs, puede causar daños irreversibles a la salud, incluso hasta la muerte. Recuerda que no solo el personal de fumigación debe estar protegido, sino también las personas que están dirigiendo, supervisando o caminando cerca al área de labor. La intoxicación en la agricultura se produce por exposición, ingestión o inhalación de una sustancia tóxica. Los síntomas de intoxicación son los siguientes: dolor de cabeza, mareos, vómitos, vista nublada, escozor o ardor en la cara y ojos, sudoración, dolor de estómago, pupilas pequeñas, irritación de la piel, diarrea, dolor de pecho, secreción y moquera, cansancio y debilidad, dificultad para respirar, inconsciencia y desmayo. Si conoces a alguien con estos síntomas, acompáñalo al centro de salud más cercano, sin olvidar llevar la etiqueta o el frasco del producto utilizado. Y recuerda que así como yo, tú también puedes cuidar tu salud y la de los demás. Para más información, búscanos como drucker.com.pe. ¡Hasta pronto! Hola, soy Druquito y hoy te hablaré sobre los síntomas de intoxicación por pesticidas. La fumigación agroindustrial, sin el uso de los EPPs, puede causar daños irreversibles a la salud, incluso hasta la muerte. Recuerda que no solo el personal de fumigación debe estar protegido, sino también las personas que están dirigiendo, supervisando o caminando cerca al área de labor. La intoxicación en la agricultura se produce por exposición, ingestión o inhalación de una sustancia tóxica. Los síntomas de intoxicación son los siguientes: dolor de cabeza, mareos, vómitos, vista nublada, escozor o ardor en la cara y ojos, sudoración, dolor de estómago, pupilas pequeñas, irritación de la piel, diarrea, dolor de pecho, secreción y moquera, cansancio y debilidad, dificultad para respirar, inconsciencia y desmayo. Si conoces a alguien con estos síntomas, acompáñalo al centro de salud más cercano, sin olvidar llevar la etiqueta o el frasco del producto utilizado. Y recuerda que así como yo, tú también puedes cuidar tu salud
y la de los demás. Para más información, búscanos como drucker.com.pe. ¡Hasta pronto! Muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual que Alpactiva ha preparado especialmente para ustedes. Nos alegra mucho contar con su participación el día de hoy. Antes de comenzar, queremos recordarles algo muy importante. Les pedimos por favor que se inscriban en el enlace que encontrarán en la descripción de este video. Es fundamental que nos dejen sus datos, especialmente su correo electrónico, ya que por este medio les estaremos enviando las instrucciones necesarias para que puedan optar al certificado de participación. También les pedimos que en el momento de inscribirse revisen muy bien su correo, que esté escrito de manera correcta, sin espacios, sin errores y que estén completos. Eso es muy importante para asegurarnos que toda la información llegue de manera correcta. El correo con las instrucciones para optar al certificado de participación se estará enviando más tardar el día de mañana y estará disponible hasta el día lunes 8 de septiembre. Es muy importante que estén atentos a sus bandejas de correos no deseado o spam por si el mensaje se filtra a esa bandeja. Si por alguna razón no reciben el correo con la información para el certificado, pueden escribirlos sin problemas a través del inbox de nuestra página de Facebook y con mucho gusto nosotros les ayudaremos. Además, queremos contarles que al final de la capacitación estaremos realizando un sorteo muy especial para todas aquellas personas que nos acompañan desde el Perú, así que no se lo pierdan. Hoy seguimos con nuestro ciclo de capacitaciones virtuales y nos complace presentarle el tema del día de hoy, el cual es Marco Legal de la Inocuidad Agroalimentaria en el Perú. Para desarrollar este importante tema, hoy nos acompaña Jan, quien forma parte del equipo Albativa. Él nos hablará un poco más sobre el programa que tenemos preparado. Jan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes, Silvana. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todos los oyentes que nos acompañan. ¿Qué tal? Bien, voy a presentar unas diapositivas. Me indicas, por favor, Silvana, si es que se aprecian correctamente. Un momento, por favor. Ajá. Un momento, por favor. Vamos a poner en modo presentación. Ok. ¿Se aprecia? Sí, se pueden verla. Bien, muchas gracias, Silvana. Bien, vamos a hablarles un poquito acerca del programa Alpactiva antes de pasar con nuestra charla. ¿Qué es el programa Alpactiva? Muy bien, es un programa postregistro, ¿no? Que tiene por objetivo capacitar, sensibilizar y difundir la información sobre el manejo y uso responsable de los plaguicidas químicos de uso agrícola. Todo esto en base a los lineamientos del Decreto Supremo, perdón, 001-2015 de Minagri, el Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola. Esto con la finalidad de generar conciencia en nuestros usuarios sobre los riesgos de los impactos de un uso inadecuado de estos productos agrícolas. Los objetivos que tiene nuestro programa son, primero, desarrollar un programa enfocado al pequeño y mediano agricultor, minimizar los riesgos y peligros del uso de plaguicidas de uso agrícola. Además, se busca fomentar las buenas prácticas agrícolas y el manejo integrado de plagas a los agricultores, comerciantes de plaguicidas y asesores técnicos. Además de esto, también buscamos sensibilizar al público en general sobre el impacto que tienen los envases vacíos u obsoletos en el medio ambiente y la salud humana. Bien, ese es nuestro programa Alpactiva. El día de hoy tenemos esta capacitación, una charla de lujo titulada Marco Legal de la Inocuidad Agroalimentaria en el Perú, con nuestra ponente, la médico veterinaria Elizabeth Quintanilla Malma. Voy a hacer una breve presentación de nuestra ponente. Bien, como pueden apreciar en la pantalla, está el nombre de nuestra charla, Marco Legal de la Inocuidad Agroalimentaria en el Perú.
a cargo de nuestra expositora Elizabeth Beatriz Quintanilla Malma. Ella es médico veterinario zootecnista, egresada de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ujú. Maneja también un diplomado en la inocuidad agroalimentaria, especializaciones en la norma ISO 9001, especialización en gestión pública. Ha realizado múltiples cursos de auditoría interna, HACCP, requisitos, buenas prácticas agrícolas, Global Gap, normativas, producción orgánicas, semillas y escuela de campo. Además, también es egresada de maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública y cuenta con un background de 15 años de experiencia en SENASA como especialista y ha desempeñado también otros cargos. Actualmente ella se desempeña como jefa de área de insumos agropecuarios e inocuidad agroalimentaria en SENASA ICA. Bien, entonces, sin más dilación, le doy pase a nuestra expositora Elizabeth Quintanilla. Un momento. Uy, voy a dejar de compartir la pantalla para darle pase a la doctora. Doctora, ¿me escucha? Sí, Jan, te escucho. Bien, Buenas tardes. buenas tardes. Le cedo entonces para que pueda compartir su pantalla y empezar la capacitación. Gracias, Jan. Voy a compartir mi pantalla. Ok. En primer lugar, muy buenas tardes con todos. Agradecer a los organizadores, a Alpactiva, la oportunidad brindada de poder hacer conocer a la comunidad sobre el marco legal en inocuidad agroalimentaria que manejamos en el Perú. Pero antes de poder entrar de lleno a lo que es la normativa, el marco legal, es necesario conocer qué es un alimento sano e inocuo. Un alimento sano e inocuo es aquel alimento que cuando las personas lo consumen, independientemente de las edades, no les va a causar ningún daño o perjuicio a su salud, siempre y cuando se preparen de la manera que está establecida para ese alimento. Es importante también mencionar que dentro de la inocuidad de alimento sano e inocuo, se tiene esta conexión con el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos. El Organismo Mundial de la Salud estima que unas 600 millones de personas, es decir, 1 de cada 10 habitantes, se enferman por contaminar o por ingerir alimentos contaminados y que otros 420.000 mueren por esta misma causa. ¿Y por qué menciono aquí el tema de ETAs? Dentro de los peligros o dentro de los contaminantes que producen o hacen que un alimento no sea inocuo, están los peligros de tipo químico, aquellos que son biológicos y aquellos que son físicos. Entonces, cuando hablamos de los peligros biológicos y que estos pueden contaminar un alimento, finalmente es consumido por una persona, este alimento nos produce una enfermedad transmitida por alimentos que vendría a ser una EPA. Por eso es que el Organismo Mundial de la Salud maneja esta data, que es importante que todos los conozcan, porque no podríamos hablar de alimento sano y inocuo si es que el alimento está contaminado. Entonces, vamos un poco aterrizando en qué es la inocuidad. La inocuidad de los alimentos es la ausencia a niveles seguros y aceptables de peligros en los alimentos que puedan dañar la salud de los consumidores. Estos peligros pueden ser transmitidos por los alimentos, existen, les mencionaba, sobre el tipo biológico, químico, físico, y con frecuencia son invisibles a nuestros ojos, sobre todo cuando hablamos de aquellos que son virus, bacterias, hongos, o cuando hablamos de contaminantes químicos como plaguicidas o metales pesados. Esos son imperceptibles a lo que uno pueda ver en el alimento. No existe seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos. Ambos están vinculados. La población tiene el derecho a recibir alimentos sanos, inocuos y en cantidades suficientes, y por ello es que tanto la definición de seguridad e inocuidad están inmersas unas con otras.
Dentro de los objetivos que tiene el SENASA, que es la autoridad nacional en lo que es sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria, tiene proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario y sociosanitario, garantizar la calidad de insumos agrarios y garantizar la condición de la producción orgánica y contribuir a la inocuidad agroalimentaria. Dentro de esta cadena existen diferentes actores como el tema de las autoridades, llámese del gobierno nacional, como son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de la Producción. También dentro de esta cadena están los productores agrarios que desempeñan una labor importante, los comerciantes, los transportistas, los exportadores, importadores, porque también el Perú realiza la importación de diferentes alimentos que consumimos en el país. Pero un actor importante son los consumidores, y los consumidores somos todos, porque todos finalmente vamos a un mercado de abasto donde adquirimos alimentos que son preparados en nuestros hogares. Dentro de ello, el Perú en el año 2008, tomando en cuenta toda la innovación referente al tema de inocuidad, es que establece un marco normativo. Pero es necesario también mencionar de que, si bien en el Perú se estableció en el año 2008 como mundo globalizado, contamos con normativa desde el año 1963, porque la Comisión del Códex Alimentarios se crea en ese año. Entonces, fueron otros países que fueron implementando estas normativas vinculadas al tema de inocuidad a raíz de que se conformó, se creó este tema de códex, pero nosotros en América, y más aún como país, recién en el año 2008 sacamos un decreto legislativo, la 1062, que establece la Ley de Inocuidad de los Alimentos. En uno de los artículos de esta ley establece al SENASA como Autoridad Nacional en Alimentos Agropecuarios de Producción y Procesamiento Primario y Piensos, porque dentro de la misma norma establece al Ministerio de Salud, DIGESA, como Autoridad Nacional en Alimentos Transformados. Y también esta misma ley establece al Ministerio de la Producción, a través del SANIPES, Autoridad Nacional en lo que se refiere a alimentos acuícolas. Es decir, que esta ley establece los tres ministerios, las tres autoridades, las cuales tienen competencia en diferentes alimentos que finalmente son consumidos por la población. Nosotros como SENASA también tenemos un decreto legislativo 1059, que es la Ley General de Sanidad Agraria, que nos establece como Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, porque esto también va vinculado a lo que tiene que ver con el tema agrícola, con el tema de campo, con el tema pecuario. Entre ambas leyes fortalecen y otorgan facultades al SENASA para que pueda ejercer sus acciones y competencias dentro de esta materia. Asimismo, el decreto legislativo 1387, que se promulgó en el año 2018, fortalece las competencias y las funciones de supervisión y fiscalización y la rectoría como autoridad en semillas y fertilizantes al SENASA. Entonces, el decreto legislativo 1062 es el que establece en el Perú, en el año 2008, la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Basado en esta ley, se establece el Decreto Supremo 004, que es el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria. Luego salió un Decreto Supremo que fortalece las funciones marconormativas del SENASA, y en el año 2011 se emite el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, que finalmente es la normativa específica en lo que es inocuidad agroalimentaria, que establece las acciones en el rubro agrícola pecuario vinculados a lo que es procesamiento primario, producción primaria. Hay un poco corregir el reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos, es el Decreto Supremo 034 de 2008. Esta ley de inocuidad agroalimentaria sufre varias modificaciones. Una de ellas fue en el año 2016, que establece una orden de prelación en lo que se refiere a la interpretación de LMRs para contaminantes químicos, biológicos
que nosotros como país realizamos o consumimos. También tenemos un decreto supremo, la 013-2019, que es un reglamento que modifica, o el reglamento que avala el decreto legislativo 1387. Todas las normativas que he mencionado se sustentan y se respaldan en el Códice Alimentario, que es la piedra que sustenta toda esta normativa en el Perú. Y ello también, en el caso de los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarios de la FAO y la OMS, para los temas de exportación, también están relacionados y vinculados a ello. Una vez que se emite normativa en el Perú relacionado al tema de inocuidad de los alimentos, también hay una ley que es la 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que establece en su artículo 30 que los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos, es decir, que los proveedores son responsables de la inocuidad de los alimentos que ofrecen en el mercado de conformidad con la legislación sanitaria. Es decir, que aquel que abastece, aquel que produce, aquel que comercializa alimentos, debe cumplir con la legislación que se tiene establecida para ello. Nuestro artículo 1 de la Ley de Inocuidad establece que esta ley se emite con el fin de proteger la vida y la salud de las personas con un enfoque preventivo integral. En el tema de inocuidad siempre se habla y se escucha que es un enfoque preventivo, porque en la inocuidad no es corregir, es evitar, es prevenir que un alimento se contamine. Y esto a lo largo de toda la cadena. Dentro de nuestra ley de inocuidad de los alimentos, se establece la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad de los Alimentos, lo que es la COMPIAL. Esta COMPIAL está presidida por el Ministerio de Salud a través del DIGESA, quien ve la inocuidad de los alimentos en todos los que son transformados. Alimentos que han sido sometidos a un proceso de transformación, como son el tema de la leche, el aceite y otros, donde el alimento agropecuario ha sido sometido a un proceso en el cual ha habido un cambio en la composición del alimento, ya sea un tratamiento térmico u otro. Dentro de esos alimentos, la autoridad es el Ministerio de Salud, DIGESA, a través de DIGESA. Dentro de lo que es el sistema de inocuidad acuícola y pesquero, está a cargo del Ministerio de la Producción, produce, y sus labores, sus competencias, sus fiscalizaciones lo efectúa a través del SANIPES. Y SENASA, como les mencionaba, ve el tema de la inocuidad agroalimentaria, todo lo que tenga que ver con procesamiento primario, con la producción primaria, aquel alimento que no ha sido sometido a ninguna transformación, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, MIDAGRI, el SENASA es la autoridad nacional en ello. Pero también la normativa menciona sobre un Sistema Nacional de Inocuidad de los Alimentos, que es el SINIA. Y este SINIA lo integran las entidades que he mencionado, pero también lo integran los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los diferentes actores. Se piensa en muchas ocasiones que solo salud, que solo MINSA, que solo produce, que solo el MIDAGRI tienen competencia en lo que se refiere a inocuidad de los alimentos. No es cierto. Los gobiernos locales, a través de las diferentes municipalidades, distritales, provinciales, también tienen competencia directa en lo que es inocuidad de los alimentos, sobre todo en lo que es comercio interno, la cual se da a través de lo que se comercializa en los mercados de abasto y lo que es el transporte interno de los alimentos agropecuarios. Y los gobiernos regionales también tienen sus competencias y obligaciones establecidas en lo que es la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Aquí algunas definiciones importantes porque estamos hablando de inocuidad agroalimentaria y para poder conocer sobre ello es importante conocer las definiciones que nosotros manejamos dentro de ese rubro, que es alimento agropecuario. Es el alimento de origen vegetal o animal producidos tradicional o convencionalmente en el campo, excepto los de origen pesquero y acuícola, es decir, todos los cultivos frescos que vienen del campo son alimentos agropecuarios.
toda carne que proviene de la crianza de diferentes animales de producción son alimentos agropecuarios. Aquellos alimentos que ya tienen una transformación no son alimentos agropecuarios. Y cuando hablamos de procesamiento primario, nos referimos a la fase de la cadena alimentaria aplicada a la producción primaria. Cuando hablamos de producción primaria se refiere a la producción que se da en campo, que se da en una crianza de animales. A esa producción primaria se le conoce como crianzas. Entonces, procesamiento primario es la fase de la cadena aplicada a la producción de alimentos no sometidos a transformación. Entonces, aquí la ley indica que esta fase incluye dividido, partido, seccionado, rebanado, desguazado, picado, pelado, desollado, triturado, cortado y todo lo demás que se ve ahí en la diapositiva está considerado como procesamiento primario. Otro término importante a conocer es el tema de la rastreabilidad, que es el rastreo de productos en la cadena alimentaria, que es la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas específicas desde su producción, transformación y distribución. ¿Y por qué es importante ese término? ¿Por qué lo menciono? Porque todo actor que está en lo que es inocuidad agroalimentaria, y no solamente agroalimentaria, sino inocuidad alimentaria en sí, debe poder conocer el origen y el destino de un alimento. Cuando un productor produce un alimento agrícola, debe conocer qué insumos ha utilizado y hacia dónde se está dirigiendo esta producción. Un comerciante en un mercado de abasto debe conocer el origen, de dónde vienen esos alimentos y finalmente hacia dónde está yendo. Igual que un transportista que transporte alimentos agropecuarios, un procesador, una planta de procesamiento debe conocer el origen y el destino de estos alimentos. Pero existen niveles de responsabilidad dentro de la inocuidad de los alimentos. Los primeros responsables dentro de esta cadena son los fabricantes de alimentos, son los productores, son los distribuidores, son los comerciantes tanto de insumos agrícolas como plaguicidas o productos veterinarios, son los transportistas, distribuidores de alimentos, son los comercializadores y manipuladores. Acordémonos que la ley que establece el tema de la inocuidad y también lo establece la ley del consumidor, que son los proveedores los que deben proporcionar alimentos sanos e inocuos de acuerdo a la normativa o legislación vigente. Entonces, los primeros responsables son los que fabrican, los que procesan, los que cultivan, los que comercializan. Y los segundos responsables, después de tener alimentos producidos, alimentos comercializados, son las entidades, las autoridades nacionales que les mencionaba que existen 3 autoridades, porque estas entidades controlan y garantizan el cumplimiento de las obligaciones a través de acciones de vigilancia y control. Y finalmente, si el primer responsable, el agricultor o el ganadero, cumple con todas las exigencias de buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas ganaderas y produce un alimento agropecuario sano, inocuo, es procesado adecuadamente, es comercializado adecuadamente, es transportado adecuadamente, el tercer responsable de la cadena son los consumidores, somos nosotros, que tenemos la responsabilidad que cuando ese alimento llega a nuestra vivienda, lo preparemos acorde a lo que corresponde y no utilizar malas prácticas de higiene donde podamos contaminar ese alimento. Por ejemplo, si preparamos un alimento con las manos sucias, se corre el riesgo de una contaminación por agentes microbianos. Entonces, todos somos responsables dependiendo de la acción que hagamos, pero finalmente todos como consumidores también tenemos la responsabilidad de aplicar buenas prácticas de higiene. Dentro de inocuidad, siempre se habla del enfoque preventivo a través de la cadena, es decir, del campo a la mesa, en la cual podemos ver que aquí todos tienen una responsabilidad de aplicar diversos instrumentos de gestión para asegurar que ese alimento, porque es un alimento que finalmente va a ser consumido por la población, cumpla con las buenas prácticas. Los proveedores de insumos y servicios tendrán que tener el registro de esos productos con una calidad sanitaria adecuada, tendrán que hacer sus ensayos de eficacia o ensayos de calidad adecuados. Los productores primarios
tendrán que cumplir con las buenas prácticas agrícolas o las buenas prácticas pecuarias, adquirir insumos, semillas certificadas, adquirir insumos agrícolas que estén registrados y utilizar las cantidades que indica, respetar el periodo de carencia para poder asegurar que ese producto sea inocuo. El transportista, al movilizar ese alimento, tiene que cumplir con las buenas prácticas de higiene también y con los procedimientos de limpieza y sanitización para el vehículo donde se transportan esos alimentos. El procesador primario o secundario tendrá que cumplir con implementar un plan HACCP en su establecimiento, buenas prácticas de manufactura, POEs, para asegurar que se mantenga la condición adecuada de ese alimento. Los mercados mayoristas también deben tener implementados sus POEs y sus buenas prácticas de higiene. Los mercados minoristas, nuestros mercados de abasto, donde nosotros nos abastecemos de diferentes alimentos, también tienen que tener implementado el POEs y las buenas prácticas agrícolas. Cuando ustedes vayan a adquirir alimentos a los mercados, asegúrense de donde lo compran o lo adquieran, sean puestos donde garanticen si es un alimento de origen animal o una carne fresca, tenga una cadena de frío adecuada. Si es un alimento de origen vegetal, que preste las condiciones adecuadas para que ustedes adquieran ese alimento. Y los consumidores, dentro de toda esta cadena alimentaria, apliquemos las buenas prácticas de higiene. Todo ello está enmarcado en un tema de acciones de vigilancia sanitaria, análisis de riesgo y rastreabilidad que les comentaba, porque las entidades tenemos que efectuar la vigilancia sanitaria a través de actividades como auditorías, inspecciones, certificaciones, monitoreos, entre otros, y las empresas hacer sus respectivos análisis de riesgo, sobre todo las plantas de procesamiento. Y ya para entrar de lleno a lo que es inocuidad agroalimentaria, les mencionaba el Decreto Supremo 004-2011 y sus modificatorias. Esta norma que emitió el Ministerio de Desarrollo Agrario y que lo hace cumplir SENASA, menciona que tiene por objeto establecer disposiciones para garantizar la inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios, así como el de los piensos, con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas. Cuando hablamos de piensos, son aquellos alimentos que consumen los animales de producción que son consumidos por las personas. Ese término también está incluido dentro de la normativa de inocuidad agroalimentaria. Solamente hay excepciones, la menciona la norma, para la aplicación de este reglamento cuando la producción doméstica está destinada para consumo propio, así como la producción y procesamiento de piensos para alimentación es para consumo propio. Todo aquello, toda aquella producción agrícola, así sea 1 hectárea, media hectárea, 5 hectáreas, 10 hectáreas, que tenga como objetivo comercializar sus alimentos en un mercado local, sea distrital, provincial, regional o nacional, debe cumplir con lo que indica este reglamento. Y dentro de ese reglamento hay varios capítulos, hay varias disposiciones que vamos a ir abordando, sobre todo las más relevantes. El capítulo 3 nos habla sobre lo que es producción y procesamiento primario, también nos habla sobre lo que son los límites máximos permisibles de contaminantes, sobre la implementación del plan interno de rastreabilidad, el transporte, el almacenamiento de los alimentos, así como la ubicación de los establecimientos de almacenamiento. Mencionar que el SENASA, ya desde hace varios años, a través de una resolución directoral, emitió diferentes guías para que todos los usuarios puedan conocer y utilizarlos dependiendo de la actividad que realicen. Estas guías se encuentran en nuestra página de SENASA y está para conocimiento de todos. El acceso es para todo aquello que desee, no hay ninguna restricción. Y vamos a enfatizar en lo que es el artículo 14 de este capítulo, donde menciona que los productores de alimentos agropecuarios primarios deberán implementar las buenas prácticas de producción e higiene que establezca el SENASA. Cuando decimos productores de alimentos agropecuarios, nos referimos a los agricultores, nos referimos a los ganaderos, que esta norma indica que deben implementar buenas prácticas de producción. ¿A qué se refiere?
a la implementación de buenas prácticas agrícolas. Cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, se toma en consideración diferentes aspectos, como el manejo adecuado del suelo, el manejo adecuado del agua que se va a utilizar en ese cultivo, el contar con una rastreabilidad adecuada y formatos o cuadernos que permitan identificar qué productos se utilizan dentro de ese cultivo, la procedencia de los mismos, las dosis que aplican, los periodos de carencia que deben cumplir, el uso de fertilizantes, el tema de post cosecha, todo ello referido en estas guías que tenemos a disposición para todos. El SENASA también sacó guías específicas para cultivos. Tenemos guías para el cultivo de uva, mandarina, papa, yuca, tomate, zanahoria, para diferentes cultivos que son los más predominantes en el país, los cuales también se encuentran en nuestra página web para conocimiento y utilización de todos los interesados. ¿Qué más nos indica este artículo 14? Que los procesadores primarios de alimentos agropecuarios, primarios y piensos deben cumplir con la aplicación de los principios establecidos en el HACCP. Deben desarrollar procedimientos operativos estandarizados de saneamiento en sus plantas que describan los métodos de saneamiento que deben ser cumplidos en forma diaria. Es decir, que toda planta que procesa un alimento agropecuario debe cumplir con implementar estos manuales. La normativa en inocuidad agroalimentaria también nos menciona sobre los límites máximos permisibles de contaminantes y indica que los alimentos que se consuman en el mercado nacional, incluyendo los importados, no deben exceder los límites máximos permisibles de residuos químicos y otros contaminantes fijados en la norma nacional. El Perú tiene un marco legal emitido por DIGESA en el año 2016, que es la Resolución Ministerial 1006, en la cual establece los LMR, o también se conocen como LMP, en diferentes alimentos para el Perú. Quien establece estos LMRs de los alimentos no es el SENASA, es el Ministerio de Salud a través de DIGESA, porque les compete a ellos el tema de la salud humana. También tenemos como marco nacional una normativa que establece los límites microbiológicos para diferentes alimentos en el país. Cuando en el país no se tenga una normativa específica para un alimento o para un analito identificado en un alimento, la normativa nos indica que en ausencia de esta hay que aplicar lo que está establecido en el Códex. Ya en una modificatoria que sufrió el Decreto Supremo 004 en el año 2016, nos indica, que lo vamos a ver más adelante en el artículo 5, que en ausencia de normativa nacional pasamos al Códex, luego pasamos a la Unión Europea y finalmente a la normativa de referencia de Estados Unidos, la FDA. ¿Qué más nos dice la normativa en inocuidad agroalimentaria? Nos menciona sobre la implementación de un plan interno de rastreabilidad. Menciona que para asegurar la rastreabilidad en todas las etapas de producción es decir, campo o crianza, y procesamiento, es decir, en planta, transporte, lo que involucra la movilización de estos alimentos, distribución y comercialización en mercados macro o micro, mercados grandes o pequeños. Los usuarios del sistema, según corresponda, deben implementar un plan interno de rastreabilidad según lineamientos y plazos que establecerá el SENASA. Nosotros tenemos como institución una guía para establecer el sistema de rastreabilidad. También está publicada en nuestra página web para que aquel actor, dependiendo de la actividad que efectúa, pueda conocer el campo de aplicación, los requisitos generales que debe tener en cuenta para la elaboración de este plan. Una vez, en el caso puntual de establecimientos de procesamiento, cuando ellos tramitan su autorización y obtienen, de ser favorable, el dictamen, se les otorga un número de autorización que vendría a ser su código de rastreabilidad. Esa normativa también nos menciona en el artículo 17 sobre el transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos, y menciona que este transporte debe realizarse en vehículos que mantengan las condiciones de higiene que garanticen la inocuidad.
Les mencionaba cuando yo hablaba sobre el tema del SINIA, que es el Sistema Nacional de Inocuidad de los Alimentos, que están las tres autoridades nacionales, DAGRI, MINSA y PRODUCE, pero que también conforman el SINIA las autoridades locales y regionales. Y cuando hablamos de transporte local, la autoridad competente a hacer cumplir la ley de inocuidad de los alimentos es el gobierno local. La municipalidad, a través de los inspectores sanitarios, deben hacer que se cumpla con la normativa que establece que este transporte de alimentos debe ser de tal manera que se garantice la inocuidad de los mismos. SENASA cuenta también con una guía que permite brindar alcances sobre cómo implementar o cómo realizar el transporte de alimentos agropecuarios. Nuestra normativa en inocuidad agroalimentaria también nos menciona en el capítulo 4 sobre el tema de la gestión de la inocuidad agroalimentaria, y ahí señala diferentes temas como análisis de riesgo, comunicación y alerta sanitaria nacional, sobre las notificaciones de actividades que ponen en riesgo o afectan la inocuidad. También nos habla sobre lo que es alerta sanitaria nacional, alerta sanitaria internacional, sobre el plan interno de rastreabilidad, sobre la importación o reexportación de alimentos y la identificación de alimentos. Cuando hablamos de alerta sanitaria nacional, es la situación en la cual la autoridad sanitaria competente declara que un alimento es de riesgo para el consumo humano y que implica la toma de decisiones sobre las medidas correctivas y preventivas a ser aplicadas para evitar la ocurrencia de una enfermedad transmitida por alimentos llamado ETA, que genere un daño para la salud del consumidor. Igual situación se da para el tema de piensos. Cuando hay un pienso contaminado que pudiese causar algún riesgo de contaminación a la afectación de la población animal, también se habla de una alerta sanitaria. Quienes dan esa alerta sanitaria va a depender del tipo de alimento en la cual existe riesgo de contaminación. Este capítulo también nos habla sobre lo que es la comunicación, nos habla también sobre la notificación de actividades. Los consumidores pueden, menciona acá, denunciar ante el SENASA a los usuarios del sistema y proveedores que realicen actividades que pongan en riesgo o que afecten la inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios y piensos. Les menciono con énfasis varias veces alimentos agropecuarios primarios y piensos, porque hemos tenido en algunos casos, sobre todo años atrás, ahora ya ha disminuido, en que nos hacían algunas denuncias de alimentos que no son de nuestra competencia, que ya habían sido alimentos transformados y que esas denuncias deben ser canalizadas a través de salud, a través de Vigesa. Todo aquello que tenga que ver con alimentos agropecuarios primarios y piensos pueden hacer llegar sus notificaciones o denuncias al SENASA. Cuando una vez se confirma esta alerta sanitaria, el SENASA tomará las medidas pertinentes de acuerdo al procedimiento que se establezca y se comunicará este hecho a la Comisión Multisectorial Permanente de la Inocuidad, la COMPIAL, la que les mencionaba que la integran las tres autoridades nacionales. También en este capítulo menciona sobre una alerta sanitaria internacional. Esto está en el contexto del comercio internacional, en las cuales son gestionadas por SENASA, quien comunicará a los usuarios y proveedores involucrados sobre la situación del alimento involucrado y se tomarán las acciones que correspondan. También nos menciona este capítulo sobre la importación o reexportación de alimentos agropecuarios o piensos que son rechazados en el país de destino. Cuando hablamos de alimentos sanitarios, de alerta sanitaria internacional, hemos tenido varias alertas desde muchos años, sobre todo aquellas que vienen de la Unión Europea, por el tema de la autoridad sanitaria en esa región, en ese continente, en este país, sobre alimentos que se exportan y que estos pues exceden los límites permitidos en diferentes tipos de contaminantes. También hemos tenido otros casos de la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, de la FDA. Este capítulo también nos habla sobre la implementación de un plan interno de rastreabilidad, en la cual menciona que todo lote de animal o todo lote de vegetal o materia prima o insumos, ya sean de producción nacional o extranjera,
en cualquiera de las etapas, sea de producción, procesamiento primario, almacenamiento y los lotes que salen de ella y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada, deben llevar registros correspondientes y que los involucrados deben poner a disposición del SENASA. Aquí es importante enfatizar que tenemos muchos productores que realizan la producción de sus cultivos, en las cuales SENASA viene realizando diferentes escuelas de campo para poder instruirlos, darles a conocer que deben llevar sus registros respectivos que permita poder rastrear los insumos que ellos han utilizado en su cultivo, de tal manera que ante una situación de contaminación que pudiera darse en un cultivo X, el productor, el agricultor, tenga claramente identificado qué productos utilizó en su campo. Este artículo también nos habla sobre la identificación de estos lotes. Todos los alimentos agropecuarios primarios y piensos deben estar debidamente y adecuadamente identificados para facilitar su rastreabilidad. SENASA cuenta con esta guía, como les mencionaba anteriormente, para que todo actor dentro de la cadena y del sistema pueda implementar su rastreabilidad dependiendo de la actividad que realice. En el año 2022 se emitió una modificatoria a un artículo, el artículo 27 de esta normativa, que establece que para la identificación de los alimentos, en el caso de procesamiento primario, es decir, las plantas, ellos deben consignar en sus etiquetas información como nombre del alimento, contenido neto, país de origen, en caso que sea un alimento importado, porque hay algunas plantas que importan sus insumos o su materia prima, deben colocar también el nombre y la dirección del titular de la autorización, nombre del importador en caso de corresponder, el número de la autorización sanitaria otorgada a ese establecimiento, la identificación del lote, la fecha de vencimiento y las instrucciones de uso y conservación. Es decir, que el 2022 se modificó este artículo y que es aplicable para los establecimientos que procesan alimentos agropecuarios primarios y piensos. Ya en el capítulo 15 nos habla sobre el tema de la vigilancia sanitaria, en la cual se abordan temas como inspección sanitaria, verificación de procesos, el Programa Nacional de Monitoreo que efectúa el SENASA desde hace algunos años atrás. También se aborda sobre la autorización sanitaria que otorgamos a los establecimientos, las autorizaciones que se otorgan a los laboratorios de ensayo, la vigencia de las autorizaciones, la suspensión de estas y la cancelación de las mismas en caso de algunas causales que puede incurrir el titular de la autorización. Aquí menciona este capítulo en el artículo 28 sobre vigilancia sanitaria, que la vigilancia sanitaria de la inocuidad de alimentos agropecuarios, primarios y piensos se realizarán a través de inspecciones, certificaciones, monitoreo, autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas a cabo por el SENASA, gobiernos regionales y locales. Y en la parte que justo he querido resaltar, en el tercer punto, es donde menciona que los gobiernos locales, con apoyo de los gobiernos regionales y en coordinación con el SENASA, deben efectuar esta vigilancia sanitaria en el transporte y comercio interno local. Ahí mencionar que el Ministerio de Salud hace 2 años estableció una norma técnica sanitaria que establece todos los lineamientos para el tema de la comercialización de alimentos en los mercados de abasto. El cumplimiento, la fiscalización de todo el comercio de estos alimentos dentro de los mercados está a cargo de las municipalidades, y así lo menciona esta norma técnica sanitaria, emitida hace 2 años, que actualiza otra norma que ya estaba vigente desde el año 2013. Es decir, normativa en mercados de abasto se tiene como país, pero ha sido actualizada el 2023. Nosotros como SENASA igual hacemos actividades integrales y de articulación con los gobiernos locales porque es de nuestro interés el que los gobiernos locales puedan efectuar sus acciones de vigilancia sanitaria a través de sus inspectores, de sus profesionales que toda municipalidad debe tener.
Acá vemos algunas imágenes de algunas intervenciones en conjuntos que se hicieron en su momento y que actualmente también se vienen efectuando. Este capítulo también nos habla sobre lo que es la inspección sanitaria y nos indica que estas inspecciones se podrán realizar a todo establecimiento, proveedor, usuario del sistema y medio de transporte de alimentos agropecuarios primarios sin piensos y será efectuado por el SENASA. Cuando menciona establecimiento, se refiere a toda planta que procesa alimento de procesamiento primario. Cuando hablamos proveedor, se refiere a aquellos que abastecen de materia prima a estos establecimientos autorizados para verificar que estén dando cumplimiento a las buenas prácticas de producción que les corresponde a ellos, como las BPA. También nos habla este capítulo sobre la verificación de proceso, que el SENASA u otro ente autorizado delegado podrá evaluar sus procedimientos instructivos, planes y otros similares referidos a sus sistemas de producción y procesamiento para ver que se den cumplimiento a los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26 y 27 del presente reglamento. Y dentro de este capítulo está el Programa Nacional de Monitoreo de los Contaminantes, que está establecido en el artículo 32. Ahí mencionar que dentro de este Programa Nacional de Monitoreo se efectúan acciones de vigilancia, control y gestión, en la cual venimos haciendo desde hace varios años un muestreo a diferentes alimentos, ya sean estos alimentos de origen animal, pienso o vegetal. En un inicio se hizo solo en algunas regiones, ya con el pasar de algunos años se fue ampliando la cobertura y actualmente se hace a nivel nacional. Podemos ver acá el cuadro de alimentos de origen vegetal. Tenemos actualmente una matriz de 26 alimentos en las cuales el SENASA, a través de su personal técnico, efectúa la recolección de estas muestras en diferentes lugares, sea en campo, sea en las plantas, en algunos casos también en mercados. Tenemos una matriz de 8 alimentos en lo que es origen animal. De igual manera se toma en diferentes lugares, ya sea plantas, mercados, y tenemos una matriz de 3 piensos, los cuales también se toman en diferentes lugares. Algunas imágenes de los muestreos que se efectúan en diferentes establecimientos. Una vez que se recolectan estas muestras de alimentos, son enviados a nuestro laboratorio. Tenemos la normativa que establece sobre los ensayos oficiales para el tema de contaminantes. Tenemos también una red de laboratorios. No solamente es el laboratorio oficial de SENASA, sino que SENASA también acredita otros laboratorios particulares bajo los métodos que están aprobados para que ellos puedan efectuar estos análisis. Las muestras recolectadas se envían a estos laboratorios, quienes emiten un informe de ensayo, puntualmente hablando del programa de monitoreo de contaminantes. Todas las muestras son enviadas al laboratorio de SENASA y el laboratorio oficial emite estos informes de ensayo, en los cuales salen los resultados para cada análisis. Les mencionaba en diapositivas atrás que en la modificatoria del Reglamento de Inocuidad de 2016, en el artículo 5 establecía los límites máximos permisibles, y es aquí donde establece esta orden de prelación. Les mencionaba que si es que en el Perú, en la norma que tiene salud, no existe un analito para un determinado alimento, o no hay LMRs para un determinado alimento, nosotros tenemos que, en respeto de esta orden de prelación, buscar en el Codex la Unión Europea o la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, la FDA. Acá vemos el tema de la norma técnica sanitaria, la 071, que establece los criterios microbiológicos. Acá vemos las normativas
internacionales también de consulta cuando no tenemos un límite permitido o establecido para un alimento que nosotros monitoreamos. Que también estos links son de conocimiento de toda la población en general. Cualquier usuario puede ingresar, buscar los links y puede acceder a esta información. Dentro de este capítulo también está el tema de la autorización sanitaria de establecimientos. SENASA otorga una autorización, un número de autorización que les permite a estas plantas procesar los alimentos agropecuarios y piensos, ya sea que el consumo sea para mercado nacional, para la exportación e importación. La normativa establece que deben contar obligatoriamente con una autorización sanitaria otorgada por el SENASA. Inicialmente, en la normativa del 2011 se establecía una vigencia, 5 años, luego también una modificatoria establecía 1 año, pero ya en el año 2017, con la modificatoria del TUO, de la ley 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, estableció que los títulos habilitantes tienen una vigencia indeterminada, es decir, que estas autorizaciones no caducan, pero están sujetas a supervisiones para verificar que se mantengan las condiciones con las cuales fue autorizada. SENASA, a través de sus auditores, realiza las inspecciones basadas en riesgo para que el establecimiento mantenga la vigencia de la autorización. Dentro de este capítulo, el artículo también menciona sobre los requisitos que debe presentar para que pueda obtener la autorización, como es el HACCP, el BPM, el POES, la trazabilidad, flujo de operaciones proyectado en el plano y la tasa establecida. Aquí vemos la solicitud. También este capítulo establece la suspensión de la autorización sanitaria, las causales que podrían ocasionar o dar al lugar la suspensión de la autorización cuando se encuentre desviaciones comprobadas en las operaciones que afecten directamente las condiciones sanitarias del alimento y estas no se han distribuido, cuando la información que debe ser consignada en los registros diarios de las actividades diarias se encuentran incompletas o no se hayan registrado, y cuando no se haya informado sobre los cambios en las operaciones, sobre el procesamiento de los alimentos o piensos. Esta suspensión no será mayor a 90 días hábiles. También este capítulo establece sobre el tema de la cancelación de la autorización sanitaria, establece también causales, cuando se reincida en las causales que dieron lugar a la suspensión, cuando se encuentre que el alimento o pienso que se ofrezca al público no es inocuo, y cuando se impida el acceso a los inspectores de las instalaciones, también se puede proceder a cancelar la autorización. Y también cuando lo solicite el titular por interés propio. Este capítulo también nos habla sobre el tema de la exportación de alimentos agropecuarios y nos menciona que todos los alimentos que van a ser exportados o reexportados deben provenir de establecimientos con autorización emitida por el SENASA, que es responsabilidad del exportador estar informado con los requisitos respectivos. Y para ir entrando un poco en lo que es la autorización sanitaria, mencionar que es el proceso que se realiza para verificar que la producción, que desde la producción hasta el procesamiento primario de alimentos agropecuarios primarios y piensos, existe el cumplimiento de buenas prácticas de producción e higiene, así como la aplicación del HACCP, la aplicación del POES, adicionalmente a ello, también la aplicación de las buenas prácticas de manufactura y la aplicación de su sistema de rastreabilidad. Acá vemos imágenes de lo que corresponde a un procesamiento primario. Le veíamos un poco al inicio sobre la definición de procesamiento primario que está establecido en la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Sobre estos procesos, SENASA tiene competencia. Aquellos procesos que incluyan tratamientos térmicos u otros que ya afecten la composición propia del alimento ya pasa a ser una competencia de lo que es DIGESA, salud.
Cuando un usuario solicita la autorización sanitaria cumpliendo con los requisitos que hemos visto, esta es sometida a una evaluación documentaria con un dictamen. Luego se efectúa una auditoría técnica in situ por parte de los auditores en la cual se verifica el tema del cumplimiento de los diferentes guías, dependiendo de la actividad que realicen, si es agrícola o es un establecimiento que procesa alimentos de origen animal o si es un establecimiento que procesa piensos. Luego de esta inspección, auditoría in situ, hay un informe de por medio y de ser favorable, la información es registrada en nuestro Sistema Integrado de Gestión de Insumos Agropecuarios e Inocuidad, SIGIA. Se ingresa la información, se ingresan los manuales presentados por el administrado y finalmente se otorga la autorización sanitaria. Todos los establecimientos, todas las plantas autorizadas son de conocimiento público. En la página de SENASA, cualquier usuario puede ir a los enlaces de interés y puede consultar diferentes informaciones, como en el caso de los registros de inocuidad agroalimentaria, pueden ver cuáles son los mataderos autorizados, cuáles son las plantas de procesamiento autorizadas, cuáles los centros de entrenamientos de aves autorizados. Asimismo, dentro de estos enlaces de interés, pueden ver el tema de los registros de insumos pecuarios, es decir, qué medicamentos veterinarios están autorizados. Pueden ver los registros de los plaguicidas agrícolas autorizados. También pueden hacer sus denuncias de insumos pecuarios, lo que es farmacovigilancia. Puede ver qué organismos certificadores se tiene para el tema de producción orgánica y otros. Es decir, que aquí, en esta parte de la página web de SENASA, enlaces de interés, existe la información para que cualquier poblador o cualquier persona pueda consultar y tener la información que desea conocer. En este enlace que estamos mirando, acá están lo que les mencionaba, establecimientos de procesamiento primario. Acá se pueden ver a nivel nacional. Si gustan ustedes buscar específicamente la región Ica, buscan la región Ica y pueden ver las plantas autorizadas. Si desean ver de otra región, también lo pueden visualizar ahí. En caso que el SENASA haya suspendido o cancelado alguna autorización, cuando ustedes vayan a esta consulta y hagan visualización a la autorización sanitaria, van a poder ver que está cancelado o suspendido. En muchas consultas que hemos tenido por diferentes entidades que hacen el tema de fiscalización posterior a diferentes procesos de adquisición de alimentos para diferentes entidades públicas y privadas, nos consultan si es que la autorización emitida es válida o no. Aquí también es un medio de consulta sobre la cual pueden ver si la autorización presentada tiene vigencia o no tiene vigencia. Y dentro de esta autorización también se indican los productos que están autorizados para procesar. Dentro de las normativas en inocuidad agroalimentaria, también es pertinente mencionar este decreto legislativo 1387, que se emitió en el año 2018 y que en el año 2019, el 1 de enero de 2020, fue promulgado. Se establece su decreto supremo, el cual establece funciones de fiscalización, funciones de medidas administrativas que se pueden aplicar a los diferentes actores de la cadena ante infracciones que se puedan cometer. Habla también de la potestad sancionadora, en la cual menciona que los inspectores, cuando desarrollan sus actividades en concordancia con la normativa, las materias de rectoría del SENASA en sanidad agraria, como ese tema de la inocuidad de los alimentos, producción orgánica y otros, pueden aplicar cualquiera de estas medidas, sea la suspensión de la autorización, sea el retiro del mercado, el comiso, decomiso, la disposición final, la clausura definitiva para establecimientos no autorizados, cancelación de autorizaciones para autorizados y la inmovilización. Todas estas medidas están plasmadas en un procedimiento interno de SENASA, en la cual establece las causales de la aplicación de medidas administrativas preventivas, en las cuales detalla, dependiendo el escenario, dependiendo lo que se encuentre y dependiendo del actor y dependiendo qué tipo de actividad estén realizando,
se puede realizar la aplicación de una clausura, una cancelación de la autorización, una suspensión. Y esto aplica para diferentes actividades, tanto agrícolas como pecuarias. Vemos aquí en el cuadro, son varias en realidad, pero está también publicado en nuestra página web, ustedes lo pueden también visualizar si tienen de repente el tema de poder con minuciosidad revisarlas, están las diferentes causales en las cuales SENASA puede aplicar una medida. Esto puede ser paralelamente con un procedimiento administrativo sancionador o puede ser de manera independiente. Y algo para ir finalizando, es importante mencionar que el SENASA desde el año 2019 viene realizando escuelas de campo en buenas prácticas agrícolas. Hemos visto que la normativa menciona en el artículo 14 que los productores deben cumplir con buenas prácticas de producción. Es decir, nuestros productores que realizan el cultivo de diferentes alimentos que finalmente terminan en nuestras mesas deben aplicar buenas prácticas de producción. Lo señala la norma. Entonces, SENASA con la finalidad de fortalecer este conocimiento, de fortalecer el que los agricultores puedan aplicar estas buenas prácticas agrícolas, implementó desde 2019 las escuelas de campo, que es una metodología que no es en un auditorio, que no es en un ambiente cerrado. Esta metodología se aplica en campo. Es totalmente vivencial, donde nuestros facilitadores en un determinado grupo de productores de un cultivo determinado realiza conjuntamente a lo largo de diferentes meses la aplicación en cada sesión de temas sumamente importantes que van a contribuir o están contribuyendo a que el agricultor en muchos casos cambie la manera de cómo realiza el manejo de su cultivo. Vemos algunas imágenes de aquí, de la zona de Ica. Dentro de nuestras escuelas de campo se desarrollan sesiones para BPA en las cuales se tratan sobre el tema de diagnosticar la situación del cultivo en una determinada zona, porque el diagnóstico rural no es lo mismo para un determinado grupo de agricultores de Nazca que para los agricultores, por ejemplo, de Chincha u otro. Por eso es que se hace un diagnóstico de la realidad de ese sector, de ese lugar donde se viene desarrollando este cultivo. Dentro de otras sesiones también se habla sobre el tema de las instalaciones. Hay algunas metodologías como prueba de caja y otros que se realizan en la escuela de campo. Se efectúa un análisis conjuntamente con los productores, se establece un plan de cultivo, se habla sobre el manejo del agua y de suelos, se habla sobre la ciencia, trasplante y material de propagación, dependiendo del cultivo, porque hemos tenido escuelas en cultivos como uva, en cultivos como zapallo, en cultivos como frijol, en cultivos de papa, tomate y otros. Va a depender del tipo de cultivo. También hablamos en las escuelas de campo sobre el tema de nutrición de plantas, sobre la protección de cultivos y manejo integrado de plagas, sobre la protección ambiental. Hablamos también sobre el equipo y utensilio de herramientas, sobre la salud, seguridad y bienestar del trabajador, el tema de cosecha, post cosecha. Hablamos también sobre el tema de la utilización de los fitosanitarios, documentación, registros y rastreabilidad. También abordamos temas sobre los fertilizantes, que es tan importante porque ahora el agricultor no solamente debe hacer un uso adecuado de lo que son los productos fitosanitarios, sino que también de aquellos que utilizan como fertilizantes, porque estamos teniendo algunos temas de presencia de algunos metales que años atrás no se veía. Dentro de las buenas prácticas ganaderas hemos tenido escuelas en las cuales también se abordan puntos similares, pero dado que es una crianza, también se habla sobre lo que es la alimentación del animal, los piensos que se utilizan, el tema de medicamentos y aditivos veterinarios, el tema de bienestar animal, el registro de identificación de animales, uso y calidad de agua que consume el ganado. Todos estos temas se tratan en una escuela de campo. Por eso es que una escuela de campo no se realiza en una sola charla de capacitación de 1 hora o 2 horas,
sino que una escuela de campo se aborda en diferentes sesiones, en diferentes meses, para que finalmente nuestros agricultores, pasado las diferentes sesiones, al inicio ellos dan una prueba de chakra para ver cómo están en los conocimientos que ellos conocen, porque ellos vienen también con una experiencia propia de su cultivo. Y con todo el desarrollo de la escuela de campo, con lo que nuestros facilitadores difunden, enseñan, comparten, después cuando se concluye con la sesión número 12, se vuelve a hacer una prueba de chakra para ver los conocimientos que han quedado interiorizados en nuestros agricultores y finalmente se los reconoce a ellos con una constancia de haber participado en una escuela de campo. Acá vemos, por ejemplo, algunas imágenes donde se efectúan diferentes dinámicas, se trabaja con ellos de los beneficios, los problemas en sus cultivos y la importancia de aplicar buenas prácticas agrícolas. El SENASA, a pesar con el tema de la pandemia, el SENASA no paró con el tema de las escuelas de campo. Y acá ustedes pueden ver algunas imágenes donde los participantes están con sus mascarillas. No hemos dejado de hacer escuelas ni en el 2020 ni en el 2021. No hemos dejado un año en el cual SENASA no ha llegado a los agricultores a través de esta metodología porque buscamos que nuestros agricultores puedan conocer las buenas prácticas y lo puedan aplicar en sus cultivos, que se vaya cambiando esa forma tradicional, empírica, de repente que nuestros agricultores conocen su cultivo y le adicionen conocimiento que puedan aportar nuestros facilitadores y finalmente puedan utilizar y cumplir con las buenas prácticas agrícolas, lo cual va a redundar en obtener un alimento sano e inocuo finalmente, que ellos puedan comercializar, vender y estos lleguen a los mercados de manera adecuada. El SENASA también realiza a través de lo que es su marco legal y normativa de inocuidad agroalimentaria diferentes acciones de comunicación y sensibilización en este tema. Lo hacemos a través de diferentes capacitaciones virtuales, también como esta, que son tan importantes difundirlas. También lo hacemos a través de videos que son compartidos en nuestras redes sociales, a través de diferentes flyers. Hacemos también capacitaciones presenciales en diferentes eventos, a diferentes públicos para que puedan conocer sobre el tema de la inocuidad agroalimentaria, porque es importante que todos conozcan sobre lo que es un alimento sano y inocuo, y que todos tenemos el derecho de consumir un alimento que no nos cause un daño a la salud. Y con esto voy finalizando mi presentación, no sin antes mencionar que desde el año 2018, la ONU en una asamblea general declaró el 7 de junio el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, porque la inocuidad es un asunto de todos, no solamente es un asunto de una autoridad sanitaria, no solamente un asunto de un procesador o de un productor, ni de un comerciante, ni un transportador, ni de un consumidor. Es finalmente un asunto de todos, porque todos dentro de la cadena de los alimentos tenemos responsabilidades en aplicar las buenas prácticas. Por ello es que, coincidentemente con la celebración del Día de nuestra bandera en el Perú, también se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Así que, para que los que están escuchando la charla puedan conocer sobre ello y lo puedan difundir. Y con eso estaríamos finalizando la ponencia que, gracias a los organizadores Alpactiva, me han permitido poder llegar a ustedes y que conozcan un poco sobre el tema de la inocuidad agroalimentaria en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quintanilla. Muchas gracias por su vasta y completa exposición. Por favor, todavía no quite las diapositivas para hacerle llegar las preguntas que tenemos de la audiencia y posteriormente a ello estaremos brindando la pregunta respectiva del sorteo que hemos comentado. ¿Ok? Bien, entonces le hago llegar la primera pregunta. Un momento, por favor. Vamos a revisar la interacción de los participantes. También le invitamos a todos a
a realizar sus preguntas en el chat de Facebook para poder consultarle a nuestra ponente el día de hoy. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en comentar. Bien, vamos con la primera pregunta. Un momento, por favor. Sí. Pregunta número uno, doctora Quintanilla. Dada la constante evolución del mundo y sus demandas, ¿con qué frecuencia se actualizan o modifican las normativas de inocuidad agroalimentaria en nuestro país? La última modificatoria que sufrió el reglamento específico de inocuidad agroalimentaria fue en el año 2023, que se incluyó un tema de agricultura familiar. La frecuencia va dependiendo un poco de lo que suscite, de acuerdo al análisis que se efectúe, pero eso es en materia de inocuidad agroalimentaria. Yo un poco enfatizaba al inicio que dentro de la inocuidad agroalimentaria somos tres autoridades. Salud preside la comisión en el tema de inocuidad en el país y a través de la COMPIAL también se analizan diferentes aspectos que estos puedan ser incluidos como necesidad y eso amerite una actualización de la normativa. Entonces, depende un poco del análisis que se efectúe dentro de la COMPIAL y la necesidad que surja. No podría indicarte que es cada 2 años, cada 3 años, no está establecido de tal manera esa periodicidad, pero sí es de acuerdo a un análisis de riesgo, un análisis que se efectúa entre las autoridades competentes. Entiendo, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Le hago llegar entonces la segunda pregunta. ¿Qué sanciones existen en caso de incumplimiento de la norma sobre inocuidad agroalimentaria? Ok, nuestro reglamento de inocuidad agroalimentaria establece sanciones, no lo he proyectado en esta oportunidad, pero establece multas económicas en la cual, dependiendo la infracción a los artículos que he ido mencionando, he mencionado diferentes artículos, la norma establece una sanción para el incumplimiento, dependiendo del artículo, y establece una sanción monetaria, pero también, y lo explicaba ahí un poco, el tema que también podemos aplicar una medida administrativa preventiva frente a un escenario, frente a una causal que pudiese estar ocurriendo. Es decir, tenemos sanciones económicas y tenemos medidas administrativas preventivas. No, ok, entiendo. Muchas gracias por su respuesta, doctora Quintanilla. Invitamos una vez más a nuestros participantes, nuestros oyentes, que puedan manifestar todas sus interrogantes, dudas y consultas en el chat. Bien, le hago llegar la tercera pregunta, doctora. Para obtener para obtener la autorización de inocuidad agroalimentaria, ¿es necesario que los productores de provincia viajen a Lima? No, no es necesario. Nosotros como SENASA tenemos 25 direcciones ejecutivas para que podamos atender las diferentes solicitudes que nos puedan presentar los diferentes administrados. En el caso puntual de ICA, tenemos oficinas en cada provincia frente a una solicitud de alguna autorización o frente a la solicitud de algún petitorio. Pueden presentarlo en su provincia y esta es canalizado a través de nuestra sede y se puede atender y la inspección se efectúa in situ, donde se encuentra el establecimiento. En esa provincia nosotros vamos y hacemos la auditoría. Es decir, que tenemos oficinas a nivel de todo el país donde cualquier usuario puede presentar su expediente, su solicitud, cumpliendo con lo que establece nuestro TUPA. Como SENASA tenemos ya unos procedimientos administrativos establecidos, pero los podemos atender. No es necesario que se trasladen a Lima para atender una solicitud. Ok, entendido, doctora. Muchas gracias. Es una pregunta bastante importante para los productores de provincia. Bien, le hago llegar entonces la pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo demora en conseguir la autorización de inocuidad agroalimentaria en Perú? En promedio, ¿no? Ok. Para la autorización sanitaria de un establecimiento de procesamiento, porque he mencionado en la ponencia que la autorización se otorga al establecimiento que procesa el alimento, al establecimiento. Para ello,
nuestro procedimiento TUPA nos establece un periodo máximo para atender una solicitud de 30 días. Dentro de ese periodo, nosotros tenemos que culminar la atención de una solicitud de autorización sanitaria. Pero recalcar que esta solicitud es para los establecimientos que procesan alimentos. Ah, ok. Entendido, doctora. Muchas gracias. Bueno, al parecer estas son todas las preguntas del día de hoy. Le agradecemos su exposición, doctora Elizabeth Quintanilla. Muchas gracias por su participación, su gran charla, bastante bien explicado y muy completo. Un tema bastante importante. Ah, perdón, hay una pregunta más, mire, se la voy a llegar. ¿Qué papel juegan los consumidores en la vigilancia o exigencia del cumplimiento de estas normas? Los consumidores juegan un papel importante. Recordemos que el consumidor pone las reglas. Es decir, que el consumidor decide dónde adquirir un alimento. El consumidor decide dónde comprar un alimento. Dentro de la cadena yo mencionaba que hay producción primaria, hay procesadores y hay el comercio. Entonces, el consumidor decide dónde quiere estos alimentos. Y si frente a ello hay un tema de denuncia que un consumidor quisiera efectuar frente a un tema de alimento contaminado que pudiese estar presentándose, lo puede efectuar. Dentro de la normativa se mencionaba que si es un alimento agropecuario primario, lo puede canalizar con SENASA. Si es un alimento transformado, que es competencia de salud, lo puede también canalizar con salud. Y si hablamos de alimentos acuícolas o pesquero, lo puede hacer a través del SANIPES. Pero el consumidor juega un papel importante. Es quien debe poner las exigencias. Por eso que aprovecho la pregunta en poder manifestar, cuando nosotros adquiramos nuestros alimentos, cuando vayamos a los mercados, compremos alimentos de puestos que sean saludables, de puestos que nos garanticen las condiciones adecuadas de comercio de ese alimento, que veamos que cumplan con las buenas prácticas de higiene, que esté adecuadamente la persona que expende ello con su delantal, que tenga un protector de cabello, que el puesto esté limpio, que no haya un cruce de alimentos de diferentes orígenes, carnes mezcladas con vegetales o mezclados con otros, porque hay un riesgo de contaminación. Entonces, nosotros decidimos y tenemos esa potestad de decir dónde lo compro, dónde lo adquiero. Y los comerciantes, si es que hay alguno presente, puedan decidir también a qué productor le compra su producción. El comerciante tiene que tener esa potestad de decir, te adquiero tus productos a ti o no te adquiero tus productos para que ellos los puedan comercializar en los mercados de abasto. Pero los consumidores tenemos el poder, o sea, tenemos mucho poder. Muchas gracias, doctora. Qué gran respuesta. Está bien. Bien, entonces parece que esas son todas las preguntas de la audiencia del día de hoy. Agradecemos una vez más su participación, doctora. Vamos a proceder entonces con la pregunta de nuestro patrocinador para hacer efectivo el sorteo. Por favor, le pediré que me permita proyectar la pantalla, doctora. Muchas gracias. Ya, a ver, un momentito, por favor. Vamos a compartir la pantalla y eh, Silvana me va a indicar si se ve todo correcto. Muy bien. Ah, un momento, por favor. Bien, muy bien. Ya, muy bien, amables oyentes. Vamos a proceder entonces con la pregunta del sorteo, la cual llega gracias a nuestro patrocinador Drucker. Drucker es una empresa importadora y comercializadora de equipos de protección personal con más de 10 años de experiencia, atendiendo a todas las agroindustrias. Bien, en la pantalla está su número y correo de contacto y el premio de la pregunta es justamente esto, ¿no? Es un equipo de protección, un uniforme de fumigación de Drucker, tipo mochilero, como se aprecia ahí en la pantalla. Muy bien, atentos todos. La pregunta entonces para el sorteo es la siguiente. ¿Quiénes conforman la COMPIAL, señalada en la ley de la inocuidad?
¿no? Ahí están las alternativas en la pantalla. Por favor, respondiendo al chat. Bueno, los invitamos a todos para que puedan participar en la pregunta Drucker, para que puedan ser los felices acreedores de un equipo de protección personal tipo mochilero. La pregunta, como acaba de hacer ya, es ¿quiénes conforman la COPIAL, que es la señalada en la ley de inocuidad? Y tienen las alternativas, alternativa A, alternativa B, C, D y E. Y aquella persona que pueda escribir la alternativa correcta de manera más rápida, pues será el feliz nuevo dueño de un equipo de protección personal tipo mochilero de nuestros auspiciantes Druckers. Así es, me indica Silvana. Entonces, cuando dejo de proyectar la pregunta, invitamos a todos a que puedan responder. Y el ganador, el primero que comente con la respuesta correcta, va a ser el acreedor de este premio. Así es. Entonces, lean muy bien la pregunta, que ahí tienen las alternativas y van a poder llevarse este equipo de protección personal tipo mochilero de la empresa Drucker. Creo que están dudando un poco con las opciones, ya. Creo que por eso todavía no dan la opción correcta, pero ahí están las respuestas. La pregunta es bastante sencilla. Nuestra ponente dio esta información en su capacitación. Estaba hablando sobre esos organismos o entidades que conforman la COPIAL. Ujú, así es. S- Esperamos un minuto más. Hay que darle la oportunidad de que puedan participar. Creo que la pregunta del día de hoy estuvo un poco difícil para nuestros participantes. ¿Tú qué crees? ¿Usted qué cree, ingeniera? Doctora Quintanilla. Creo que sí, pero en todo caso ahí les mencionaba un poco dentro de la disertación. Recuerden que hablábamos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, hablábamos de salud, sabemos cuáles son las iniciales de salud, ¿no? Ahí podemos ver una que es ahí. Y cuando hablamos pues de productos acuícolas pesqueros, es Ministerio de la Producción. Entonces por ahí yo creo que con esas pistas podrían animarse a responder. Bueno, ya le ha dado bastantes pistas a nuestros participantes. Por acá veo una respuesta y nos dice que es la opción A, el Minsa, Midagri y Produce. ¿Es correcto, doctora Quintanilla, la respuesta? Es correcto, sí. Excelente. Bueno, a nuestro participante Ibar Infante, este, eres el feliz acreedor de un equipo EPP de protección personal. Por favor, déjanos tus datos al inbox para poder comunicarnos contigo y hacerte llegar este equipo de protección que seguro será de mucho provecho para ti. Déjanos tus datos al inbox. Entonces, felicidades y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Doctora Quintanilla, si tiene algún mensaje final para ir ya finalizando esta capacitación. Y nuevamente reiterarles a ustedes el agradecimiento de poder hacer conocer a través de este medio un poco sobre lo que es la normativa en inocuidad agroalimentaria, y invitar a todos aquellos que nos acompañan en la transmisión que puedan acercarse a SENASA si por ahí hay un tema de necesidad de capacitación
o agricultores que requieran participar en una escuela de campo, pueden acercarse. Nosotros estamos atendiendo y realizando escuelas desde Chincha, Nazca. Entonces, todo aquello que SENASA pueda realizar y contribuir a mejorar la inocuidad de nuestro país, lo vamos a efectuar. Así que muy agradecidos por la invitación y a los participantes por haber escuchado la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también por recalcar el rol que cumple SENASA y el compromiso que tiene con nuestros productores. Bueno, sin más dilación, agradecemos a Silvana, a usted, a nuestros participantes y damos por concluida la charla. Voy a dejar de compartir. Claro que sí. Agradecerle a la doctora Quintanilla su excelente ponencia. Estuvo muy buena su capacitación, muy nutritiva para todos quienes participamos de la inocuidad. Como usted menciona, todos somos importantes en esta cadena. Y bueno, agradecerle a todos los participantes que estaban reunidos y que nos acompañaron el día de hoy. Siempre ustedes hacen parte de esta comunidad alpactiva que se reúne cada cierto tiempo para traerles más información de mucho valor para todos aquellos que hacemos del campo nuestra forma de vida. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Jan. Gracias, ingeniera Elizabeth. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Recuerden que los videos de esta y otras capacitaciones se encuentran también en nuestra fanpage en Facebook. Muchas gracias. Así es. Hasta luego.